Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy no les voy a contar una historia que me contaron. Hoy les voy a contar lo que me pasó a mí. La noche que dejé de creer en los desafíos de valentía y empecé a creer en otras cosas. Esto fue hace unos años, en la universidad. Éramos un grupo de 4. Estaba yo, mi mejor amigo Leo, el escéptico total Fer y el que siempre traía el equipo de grabación caro. Y obvio Gabo, el que leía todas las leyendas urbanas y nos metía en problemas. Un día, Gabo llegó con su propuesta. Hay un lugar, el Sanatorio del Monte, en las afueras de la ciudad, abandonado desde los 70s. Dicen que era para enfermos mentales, pero hay rumores peores, que hacían experimentos, que los pacientes no gritaban, susurraban, y que sí, entras una noche de luna llena, las paredes te susurran a ti también. Fer, emocionado, dijo, hay que ir, podemos hacer un documental. Leo, como siempre, se rió, sin tonterías. El único peligro es que no nos caía el techo encima. Yo no quería quedar como un miedoso. Vamos, les dije. La apuesta era simple. Pasar desde la medianoche hasta las 4 de la mañana dentro. Quien saliera antes perdía y pagaba la cena de todo por un mes. Nunca pensé que esa cena iba a ser el menor de los costos. Llegamos un sábado a las 11:30 de la noche. El lugar era imponente. Un edificio grande de concreto gris, de esos que ya no hay, de esos que dan miedo, tienen algo que tú mismo has sentido cuando pasas por un lugar así. Con ventanas con boca sin diente parecía. El viento silbaba muy fuerte, como película de terror. Todo era muy extraño. Eh, la verja oxidada, había grafitis por todos lados, muy sucio. Principalmente teníamos miedo de que se nos cayera algo. Aparte decía varios lugares de peligro, cuidado aquí, no pisen tanto. Entonces fue muy extraño. Y aparte tenía una corazonada de que no iba a haber nada bien. Ese fue un detalle que ninguno de los 4 supimos que iba a pasar. Y lo peor es que entramos. Y de los 4 ignoramos todos esos peligros que hay en ese tipo de lugares. Pero por la aventura, la anécdota, se nos hizo muy fácil. ¿Y qué crees? Forzamos una ventana de la cocina. El sonido del vidrio quebrándose fue tan fuerte en ese silencio que todos nos agachamos, como si hubiera descubierto algo. El olor nos golpeó de inmediato. Un cóctel de humedad. Olía a orines, a yeso podrido, a moho y aparte algo muy extraño. Olor a cloro, como si alguien hubiera limpiado hace poco. Era desconcertante todo eso.
Entonces encendimos las linternas. La cocina era un desastre de muebles volcados, pero en medio del suelo había 3 platos de metal relucientes, limpios, y frente a ellos 3 sillas, como si alguien o algo hubiera estado cenando ahí hace poco tiempo. Leo tocó uno y dijo, está frío, está raro este plato, pero con la piel de gallina ya nos recorría a todos en ese momento. Y Gabo propuso irnos a la habitación, a cualquier habitación que había ahí, tratando de sonar entusiasmado. Dijo, ahí debe de pasar algo bueno. Subimos por las escaleras. Cada escalón gemía de una manera distinta, como si el edificio tuviera articulaciones doloridas. Llegamos a un pasillo largo, infinito. Las puertas, algunas cerradas, otras abiertas a la oscuridad. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que hicimos? Decidimos separarnos en parejas para empezar a cubrir el terreno. Obvio, fui con Leo. Gabo y Fer se fueron por aparte. Aparte, ¿saben esa sensación de estar en un lugar donde sabes que no deberías de estar en ese momento? Como si fueras una mosca en la casa de otra persona. Pues eso sentíamos. Cada paso nuestro era contestado con un crujido que no venía desde nuestros pies, como un eco perverso. Leo me dijo en voz baja, murmurando, son las vigas. Pero ya no notaba tan seguro. Entramos a una habitación, una cámara de hierro, un colchón podrido. En la pared, alguien había escrito con lo que parecía excremento o carbón, no me acuerdo cuál era, que nada más habían puesto, él viene por todos. Fer y Gabo, desde otra habitación nos llamaron por el walkie-talkie, que en ese momento los teníamos. Su voz sonaba distorsionada. Chicos, vengan a la 207. Hay algo aquí. Nos quedamos preocupados. La voz era extraña, muy extraña, y con miedo corrimos. En la habitación 207 llegamos. Fer estaba pálido. Gabo señalando a la pared. No había grafitis. En su lugar había marcas de manos. Docenas. A diferentes alturas. Como si varias personas, incluidos niños, se hubieran apoyado ahí una y otra vez, dejando la suciedad y el sudor de sus palmas en la pintura. Gabo, asustadísimo, nos dijo, casi gritando, no estaban hace 5 minutos. Todos nos quedamos con la boca abierta, con miedo, con terror. Yo les propuse decirles, vámonos. Vámonos por cualquier cosa, no sabemos qué está pasando aquí. Pero nadie me hizo caso. Fue entonces cuando escuchamos el primer susurro. No vino desde esa habitación, exactamente vino desde la pared, del yeso. Era bajo, con un sonido extraño,
Imposible de entender, eso sí. Como un radio mal sintonizado en un idioma que no es el tuyo. Leo puso la oreja contra la pared. Yo le grité, no hagas eso. Él me hizo callar. Dicen, no es tu hora. Lo dijo en serio. En ese momento todos los escuchamos. Ya no solo en la pared. Era un coro. Mucha gente, mucho ruido. Susurros que se superponían. Venían ya de todos lados. Del techo, del suelo, de la habitación de al lado. Aparte no era una sola voz. Eran voces de hombre, de mujer y de niño. Todos diciendo lo mismo, en un murmullo constante. No es tu hora, no es tu hora, no es tu hora. Chad, les juro que en ese momento el aire se volvió pesado. Era difícil de respirar. No por el polvo, porque traíamos unas máscaras ahí para protegernos nada más del polvo, sino como si faltara el oxígeno. Como ese momento que sientes que se te va el oxígeno, tú se cierra, esas cuatro paredes se te van cerrando más y más. Así lo sentimos. Fer, con la cámara temblando, empezó a grabar, gritando como loco, como diciendo quiero evidencia de esto. Pero en la pantalla de la cámara estuvimos revisándola y no se veía nada. Todo a oscuras. Incluso con la lámpara de la cámara que traía, era como si no existiera esa lámpara. No se veía nada, solo la pared y los susurros. Sin embargo, seguían clarísimos en el audio. Era como si las voces no quisieran ser vistas, solo escuchadas, solo para entrar en tu cabeza y salir por tus oídos. Entonces, los susurros cambiaron. Se unificaron en una sola voz, como ronca, desesperada. Sentíamos hasta esa desesperación de esa persona, o de esa voz, no sabíamos qué era. Y dijo una frase que me quedó grabada a fuego. El doctor los oyó llegar. Vayan a la sala de hidroterapia. Él los espera para su evaluación. El silencio que siguió fue peor. Todos nos miramos con susto, confundidos, con terror. Todos nos quedamos diciendo sala de hidroterapia. ¿Qué diablos es eso? ¿Dónde está parte? Y la verdad ya estaba muy asustado. Gabo consultó su mapa del sanatorio, porque él le había conseguido uno, no sé de qué manera. Dijo, lo revisó. Dijo, está en el sótano. Todos nos quedamos mirando. Dijimos, no, nadie quería bajar. Pero eso, ¿era eso? O salir corriendo y perder esa apuesta. Acuérdense que el primero pagaba la cena de todo el mes. ¿Y qué creen? El orgullo es un mal consejero, amigos. Y bajamos. Bajamos. La verdad,
3 pisos hacia abajo hasta llegar al sótano. Fue de terror, porque cada vez que escuchábamos algo, nos mirábamos con miedo, ya no nos separamos, nos fuimos juntos, y la verdad sí fue muy abrumador todo eso. Lo extraño es que seguía oliendo a cloro, como si apenas se hubieran limpiado. Y cuando llegamos al sótano, era otro mundo. Eso sí, mucho más frío. El olor a cloro también era muy fuerte ahí. Olía como algo metálico también, como sangre vieja, como cuando te haces una herida. Y huele como esa sangre, cuando se está cerrando todo eso. Ese olor. Cuando llegamos, había un pasillo grande que nos llevó a una gran puerta de metal con una ventana redonda. Y aparte empañada. Gabo se asomó y dijo, está vacío. Y le dijimos, ok, está bien. No hay nadie, vámonos. No hizo caso Gabo de nada y abrió la puerta. ¿Y qué crees? Que era una piscina cubierta y muy grande, muy grande, pero totalmente vacía. Las paredes y el fondo estaban cubiertos de azulejos blancos, ahora verdes y negros por el moho. Pero en el centro, si lo recuerdo, de la piscina había algo. Desde donde estábamos no se distinguía nada bien. Lo que hizo Fer enfocó con el zoom de la cámara. Y lo peor es que en la pantalla vimos que era un montón de ropa. Pero lo extraño es que no era ropa abandonada o ropa ya de mucho tiempo. Era como uniformes de enfermeros y pacientes, pero dispuesto como si hubiera un cuerpo adentro, plano, vacío, como si apenas lo hubieran dejado ahí. Y alrededor, dibujos con los que parecían carbón. Había símbolos extraños, diagramas de orejas y ondas de sonido. Yo la verdad, con tantas cosas que he visto y he experimentado, puedo decir que son como uno dice, pues aquí hicieron algo, un ritual, algo así. En ese momento, la puerta fue en nuestra espalda, porque aparte se cerró de golpe. Así de ¡pang! No fue el viento, fue con fuerza. Corrimos. Y al llegar a la puerta la manija no giraba. Por más que tratábamos de abrir, no se podía. Estábamos atrapados. Y entonces, las luces, no nuestras linternas, unas luces fluorescentes en el techo de la piscina empezaron a parpadear. Y se encendieron como un zumbido espantoso, iluminando con todo, con una luz mortecina, como luz de película de terror, verdosa, extraña. Y ya te imaginas cuando son ese tipo de luces, sabes que va a pasar algo. Y nos dimos cuenta en ese momento que no estábamos solos. Corrimos hacia las gradas alrededor de la piscina.
veíamos siluetas. No eran sólidas, eran como humo condensado, como si pasaran de un momento a otro. Formas humanas borrosas. Unas con bata, otras con pijama. Todas sentadas, inmóviles, mirándose al centro de la piscina vacía. No se escuchaba nada, nada, solo el zumbido de las luces. Y del túnel donde veníamos nosotros, al fondo de la piscina, salió él. No era un fantasma, de película obviamente. Era un hombre alto, delgado, con una bata de médico antigua, impecablemente blanca, independiente del lugar sucio en donde estábamos. No se le veía la cara. Estaba en la sombra del túnel, del pasillo. ¿Pero qué crees que sostenía? Una campanilla de plata, como las que usaban los médicos antiguos. La hizo sonar. Tirín, tirín, tirín. El sonido fue tan limpio, frío y corto en el aire como un cuchillo se estuviera cortando el aire. Al oírlo, todas las siluetas en las gradas se estremecieron, al unísono. El hombre, el doctor, habló. Su voz no salió de él. Sonó a nuestras cabezas, clara y profesionalmente, pero terriblemente fría. Buenas noches, nuevos pacientes, pacientes curiosos. Sus oídos están sucios desde sonidos del mundo exterior, de risas, de música, de voces innecesarias. Aquí los limpiaremos. La terapia es sencilla. Silencio. Silencio eterno. Primero, le sacaremos el ruido. Leo gritó: «¡Esto es una broma!». El doctor giró la cabeza ligeramente hacia él, y sin que nadie más se moviera, Leo se llevó las manos a los oídos y gritó de dolor: «¡Para! ¡Me duele! ¡Algo está adentro!». De sus oídos empezó a brotar un hilo de sangre oscura. Fer, en un acto de valor ciego, agarró su trípode de metal y la lanzó hacia el doctor. Solo los cuatro vimos. El trípode lo atravesó como si fuera aire y cayó al fondo de la piscina con un estruendo espantoso. El doctor pareció molestarse y volvió a sonar su campanilla con fuerza. Tilín, 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 cada vez más fuerte. Y las siluetas de las gradas se levantaron, no para atacarnos, sino que abrieron sus bocas borrosas, y de ellas nos salió un grito. Salió todo el sonido que había en una sala. Un vórtice de silencio absoluto nos envolvió. Era como si nos hubieran metido la cabeza en una campana de vacío. No oíamos nuestros propios latidos, nuestra respiración, nada. Era un silencio tan denso que dolía físicamente en los tímpanos. Era el silencio que había después de que el doctor les limpiara los oídos a ellos. No estábamos desvaneciendo,
aturdidos por la falta de sonido. Gabo estaba desesperado. Agarró una piedra suelta del borde de la piscina y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared de azulejos. La piedra no rompió ningún azulejo. Rompió una tubería que pasaba por detrás. Un chorro de agua helada, negra y putrefacta. Salió a presión con ensordecedor. El sonido irrumpió el silencio mágico como una bomba. Las siluetas se desintegraron como humo en el viento. El doctor dio un paso atrás. Su forma se empezó a desvanecer. El hechizo, o lo que fuera, o lo que haya hecho, se rompió. La puerta tras nosotros se dio. Yo grité, ¡corran! A todos. Corrimos. Y esta vez mi voz ya la pude escuchar. Rasgada por el pánico, agarré a Leo, que sangraba por los oídos. Y todos salimos disparándonos del sótano. Subimos las escaleras a ciegas y salimos donde habíamos entrado, sin mirar atrás. Nos refugiamos en el coche y nos fuimos de ahí. Tuvimos que llevar a Leo al hospital. Los médicos no supieron explicar por qué tenía hemorragias timpánicas bilaterales. Eso fue lo que nos explicó el doctor. No sabe ni por qué. Dijeron que parece una explosión de la presión desde dentro, como si le hubieran puesto una bomba desde dentro y explotó. Leo perdió el 80% de su audición en el oído izquierdo. A Fer se le borraron todas las grabaciones de esa noche. Por más que revisamos y revisamos cada grabación, no existía nada, todo en seco. Y aparte, algo que vimos nosotros es que el dispositivo empezó a formatearse solo, como si alguien hubiera presionado desde otro lado. Gabo dejó la universidad en ese momento y se fue a otra ciudad. No volvió a hablar del tema de nuevo. Sí nos vemos todavía, pero nadie toma ese tema. Obvio les pedí permiso para esta grabación, si querían que las contara. Lo raro es que yo sí sobreviví físicamente intacto. Pero desde esa noche tengo un problema con los oídos bajos, los susurros, el zumbido del fluorescente, el agua corriendo por tuberías dentro de las paredes. A veces, en medio del silencio de mi casa, creo oír una campanilla y me llega un pensamiento claro, no mío, diciendo la evaluación fue interrumpida. Tu hora aún no está en esta lista, pero tu archivo está abierto. Así que, chat, les digo, esto no para entretenerlos, sino para advertirles que hay lugares que no están abandonados. Y si tienen esa sensación de decir, no debería estar aquí, sálganse. Es por su propio bien. No saben si van a encontrar, independientemente de un fantasma o algo, les pueda pasar algo ahí. Una caída, algo flojo, algo que no sabemos que pueda pasar.
Estos lugares están ocupados también por cosas que no fueron cuando cerraron las puertas. El Sanatorio del Monte no es un lugar para hacer el desafío. Es una clínica que aún tiene pacientes y un doctor que sigue haciendo sus rondas. Busca oídos nuevos que limpiar. Si alguna vez se topan con este tipo de lugares, con una historia de susurros o historias que han sido contadas miles de veces, pero por diferentes personas que hayan vivido ahí, no entran. Su curiosidad puede ser el síntoma que el doctor está esperando para darles el diagnóstico. Y la terapia ahí es para siempre. Ahora les sigo. Cuídense y buenas noches, porque esto fue Relatos de Miedo y Terror, una historia contada por mí. Hasta la próxima.